Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en otro episodio lleno de drama, emociones y, por supuesto, el brillo inigualable del mundo de las celebridades. Hoy, amigos, vamos a desentrañar una historia que sacudió el corazón de muchos, una historia que involucra a una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, la siempre radiante Özge Gürel. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar el tema, Destrozada, el engaño de Serkan Ayolu que rompió el corazón de Özge Gürel. Sí, amigos, como lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los altibajos de esta relación, en los rumores, las verdades, y la resiliencia que demostró Özge ante una situación que, sin duda, la puso a prueba. En este canal, como saben, amamos explorar el mundo del entretenimiento, las series turcas, las vidas de nuestros ídolos, y por supuesto compartirlo con ustedes. Así que si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos lo más jugoso y relevante del mundo del espectáculo. Prometo que no se arrepentirán. Pero antes de empezar con el análisis de este drama, quiero recordarles que este espacio es para ustedes. Sus comentarios, opiniones y preguntas son oro para nosotros. No duden en dejar sus pensamientos. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre los temas que abordamos. Así que sin más preámbulos, preparémonos para adentrarnos en esta historia que nos conmoverá y nos dejará reflexionando sobre el amor, la traición y la fuerza interior. Özge Gürel, como les mencionaba, es una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su belleza. Su sonrisa es contagiosa y su habilidad para interpretar personajes complejos la ha convertido en una de las figuras más importantes de la televisión turca. La hemos visto brillar en series como Dolunay, donde compartió pantalla con el guapísimo Can Yaman, generando una química que traspasaba la pantalla. También la hemos disfrutado en Hayat Sevince Güzel, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Pero más allá de su éxito profesional, Özge siempre ha sido una persona reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, cuando se enamora, lo hace con toda el alma, entregándose por completo a la persona que conquista su corazón. Y es aquí donde entra en juego Serkan Ayolu. Serkan Ayolu es otro actor turco con una trayectoria impresionante. Conocido por su trabajo en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, donde compartía protagonismo precisamente con Özge. La química entre ellos era innegable, una chispa que encendía la pantalla y que, como suele suceder en estos casos, trascendió a la vida real. Özge y Serkan se enamoraron. Su relación comenzó en 2014, justo en el set de Kiraz Mevsimi. Los fanáticos de la serie y del romance en general, comenzaron a celebrar su amor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Eran jóvenes, guapos, talentosos y se veían muy felices juntos. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Su amor era una constante en las revistas del corazón y en los programas de televisión. Todo parecía un cuento de hadas moderno. Durante años, fueron la pareja ideal. Compartían momentos románticos, viajes por el mundo, celebraciones especiales. Sus redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que mostraban una relación sólida, llena de amor, complicidad y diversión. Sus seguidores se enamoraban cada vez más de esta pareja. El público los adoraba, y todos esperaban con ansias el día en que decidieran dar el siguiente paso, el matrimonio. Las expectativas eran altas y todos soñábamos con verlos casados y felices para siempre. Imaginen la emoción de sus fans, soñando con la boda perfecta, con hijos, con una vida compartida llena de felicidad. La idea de verlos formar una familia era el sueño de muchos. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia no siempre tiene el final que esperamos. La realidad a veces puede ser cruel e inesperada. El amor que parecía tan fuerte y eterno puede verse afectado por circunstancias imprevistas, por decisiones dolorosas y, en algunos casos, por la traición. Y es aquí donde el cuento de hadas comenzó a desmoronarse. El punto álgido del drama, el momento en que todo se vino abajo, fue cuando comenzaron a circular rumores sobre una infidelidad por parte de Serkan. Y no se trataba de un simple rumor, sino de uno que involucraba a otra actriz.
Las especulaciones se intensificaron en las redes sociales, en foros de discusión y en los medios de comunicación. Las fotos, los comentarios, las fuentes anónimas, todo parecía apuntar a una crisis en la relación, a una traición que había roto la confianza y el amor. ¿Pero qué pasó exactamente? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. En este tipo de situaciones, es difícil saber la verdad absoluta. Las versiones son múltiples y a veces la información que se filtra no es clara o está manipulada. El mundo del espectáculo, como sabemos, está lleno de sombras y medias verdades. Las fuentes pueden ser contradictorias y la especulación puede ser rampante. Lo que sí quedó claro, sin embargo, es que Ozge sufrió mucho. El engaño, si se confirmó, la destrozó. La idea de ver cómo se desmoronaba una relación tan aparentemente sólida, una relación que parecía ser el sueño de muchos, y enterarse de que la persona a la que amabas, a la que le habías entregado tu corazón, te había traicionado, es algo que nadie quiere experimentar. Imaginen el dolor, la decepción, la incredulidad. La confianza rota, los sueños desvanecidos, el futuro incierto. Todo eso es lo que se vive en una situación como esta. La noticia de la supuesta infidelidad, y sobre todo, la forma en que se manejó la situación, causó un gran revuelo. Los fanáticos de Ozge, que la adoraban y la admiraban, se volcaron en su apoyo. Le enviaron mensajes de cariño, de solidaridad, de ánimo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de hashtags dedicados a ella, de muestras de cariño que buscaban consolarla en este difícil momento. La tristeza y la decepción eran evidentes en sus publicaciones. Los fanáticos, que se sentían parte de su historia de amor, sintieron también la decepción y el dolor. Y es que además del dolor personal, estaba la decepción pública. Era como romper la imagen de la pareja perfecta, de ese amor idealizado, frente a todos sus seguidores. Las parejas en el mundo del espectáculo, a menudo, se convierten en un símbolo de esperanza y de romance. Ver cómo esa imagen se rompe, cómo ese sueño se desvanece, es una experiencia dolorosa tanto para las celebridades como para sus fans. En un principio, ni Ozge ni Serkan hablaron públicamente sobre el tema. Optaron por el silencio, lo que solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. El silencio, en estos casos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede proteger la privacidad de la pareja, pero por otro, puede generar aún más incertidumbre y alimentar los rumores. La presión mediática y la curiosidad del público eran cada vez mayores. Sin embargo, la situación era insostenible y finalmente llegó el momento de la decisión. La pareja, que parecía tan indestructible, decidió poner fin a su relación. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos, pero también una confirmación de lo que ya se sospechaba. La confirmación del final de una historia de amor que había cautivado a tanta gente. El dolor y la decepción de Ozge fueron evidentes. El proceso de superar una ruptura, especialmente cuando hay una traición de por medio, es largo y complicado. Requiere tiempo, fortaleza, paciencia y sobre todo, mucho amor propio. Requiere aceptar la realidad, procesar las emociones, sanar las heridas y, finalmente, seguir adelante. Pero Ozge, con su fuerza interior, su profesionalismo y su inquebrantable espíritu, logró salir adelante. Demostró que es una mujer valiente, resiliente y con una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No fue fácil, por supuesto. El dolor de una traición es profundo, y el proceso de sanación puede ser largo y difícil. Con el tiempo, Ozge demostró que es una mujer fuerte e independiente. Siguió trabajando en su carrera, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su trabajo se convirtió en su refugio, en su herramienta para sanar, en su forma de demostrar al mundo su valía. Siguió adelante brillando con luz propia, demostrando que a pesar de las heridas, se puede seguir adelante, encontrar la felicidad y, lo más importante, el amor propio. Y aunque la historia entre Ozge y Serkan terminó, como suele suceder en estas situaciones, quedó el impacto en la opinión pública, en la forma en que se perciben las relaciones de las celebridades. Quedó la lección de que las apariencias engañan y que el amor, a veces, puede ser complicado y doloroso. Quedó también el testimonio de la fortaleza de Ozge, de su capacidad para superar la adversidad y salir adelante. En el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas son comunes, pero en el caso de Ozge y Serkan, la atención mediática y el impacto en los fanáticos fueron significativos. La historia de su relación, que había comenzado como un cuento de hadas, terminó en un drama que dejó huella.
Ahora, para aclarar y ser justos, quiero reiterar que lo que les he contado se basa en información pública, en lo que los medios han reportado, y en lo que se ha visto a través de las redes sociales. No tenemos acceso a información privilegiada ni confidencial, y por supuesto, respetamos la privacidad de ambas partes. Este vídeo busca analizar la situación de una perspectiva de entretenimiento y reflexión, sin entrar en especulaciones o juicios de valor. En resumen, la historia de Ozge Gurel y Serkan Ayolu nos recuerda que el amor, a veces, puede ser complicado, doloroso y lleno de sorpresas. Nos enseña que en el mundo de las celebridades, las apariencias engañan, y que incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por circunstancias imprevistas. Pero también nos enseña que con fuerza, determinación y amor propio, es posible superar cualquier obstáculo y seguir adelante. Ozge Gurel, con su ejemplo, nos demuestra que la resiliencia es una cualidad fundamental para afrontar las dificultades de la vida. Nos enseña que a pesar de las heridas es posible sanar, encontrar la felicidad y, lo más importante, creer en uno mismo. Su historia es una inspiración para todos aquellos que han sufrido una decepción amorosa. Y para finalizar, quiero plantear algunas preguntas para la reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que es difícil lidiar con la exposición mediática cuando se trata de una infidelidad? ¿Cómo creen que se puede sobrellevar una traición? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Creen que la imagen pública de las celebridades influye en cómo se perciben sus relaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.